Listo. Ahora sí. Bueno, entonces para dar comienzo a nuestra reunión, bueno, me confirman si se escucha, por favor. Sí, sí, señora. El día de hoy nos encontramos Nicole Gómez Monroy y María José Ortiz Borges, estudiantes de psicología. Nosotras hicimos parte de la Fundación Universitaria de las Aulas y lo que queremos hacer es conversar un poco sobre la percepción que tienen los abogados acerca de la prensa y la regulación de los servicios del sistema judicial. Eh, Pues recibimos aparte de una persona conocida el contacto del señor Alfredo, que es un doctor, y por lo que tenemos conocimiento, hace parte de una firma de abogados que pues se especializa más que todo en el campo del derecho penal. Así que por esto mismo, pues nos interesaría conocer su perspectiva sobre la importancia de la psicología forense en el ámbito legal, si es que ha tenido contacto pues con el psicólogo forense y pues cómo es que este trabajo conjunto entre ambas disciplinas puede fortalecer el sistema judicial y también mejorar la atención a las partes involucradas. Pues también sabes que tiene experiencia en casos donde seguramente la psicología juega un papel muy importante. Y sería muy interesante poder escuchar su visión pues, de esta colaboración entre abogados y psicólogos forenses. Bueno, perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Me parece muy importante todas las actividades de carácter académico que puedan redundar en beneficio de la administración de justicia. Como nos lo decía amablemente Nicole, pues yo soy abogado penalista, mi nombre es Alfredo Rodríguez Montaña, soy profesor también universitario de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario y tengo aproximadamente unos 25 años de experiencia en el ejercicio profesional como abogado. Eh, el interactuar del derecho en este espacio del derecho penal con la psicología forense se da dentro del contexto del proceso penal. Cuando nosotros hablamos de derecho penal, hablamos de muchas áreas del derecho penal. Entonces, digamos, hay unas que tienen que ver con el derecho penal en un sentido general y es como cómo podemos determinar que una persona es responsable. Y normalmente allí para que alguien sea responsable de la comisión de un delito, tiene que ejecutar una conducta. Entonces, miren lo importante inicial del tema psicológico, porque el presupuesto inicial para la comisión de un delito es la conducta. O sea, lo que tenemos que analizar los abogados es cuál fue la conducta que ejecutó una determinada persona. Después de eso, validar que esa conducta encaja dentro de una descripción legal. Y la descripción legal también trae unos componentes. También nos va a decir, por ejemplo, si la persona está actuando con una intención de cometer un delito, en derecho lo llamamos dolo, o con imprudencia, si está ejecutando un comportamiento faltando al deber objetivo de cuidado que todos tenemos que tener al ejecutar unos comportamientos. En tercer lugar, si es antijurídico. Y cuarto, si es culpable, es decir, si le podemos hacer un juicio de reproche. Y allí también cobra importancia la psicología forense para poder nosotros lograr comprender, en este caso, un juez eventualmente, si una persona está actuando conforme a lo que realizaría cualquier otra en un espacio de normalidad. Esa fase de culpabilidad para saber si una persona cometió un delito, entonces determina si al momento de la comisión del delito la persona era libre de comportarse y si conocía que su comportamiento estaba adecuado a lo establecido por la ley. Entonces, si ese es el primer parámetro, allí se requieren unos conocimientos, se van a requerir unos conocimientos científicos
que puedan orientar a los jueces para hacer ¿qué? Una valoración, para que el juez pueda decir, oiga, si había una conducta o de pronto esta persona estaba en un estado de inconsciencia tal o en un estado de somnolencia, en alguna situación de dolor que no le permitía actuar. Entonces allí necesitamos a alguien, porque el juez es un experto en derecho, pero no es un experto en el comportamiento humano. Entonces allí se necesitaría de pronto que un experto, en este caso un psicólogo forense, un psiquiatra forense, sirviera para llevarle ese conocimiento al juez y pudiese hacer ese tipo de valoraciones. Entonces, pues digamos que un poco como para que no sea que yo solamente estoy hablando, les planteo si vamos a partir de este planteamiento ir desarrollando los otros tópicos que a ustedes les interesan. Por ahora, que digamos en esta primera parte decimos muchas circunstancias que tienen que ver con el comportamiento delictivo tienen que pasar en muchas ocasiones por parte de un perito forense que haga una valoración y ese perito forense que hace la valoración le va a transmitir ese conocimiento al juez para que el juez pueda determinar, por ejemplo, ese tema. La culpabilidad, porque hay algunos escenarios en los cuales las personas no son libres de comportarse, porque son, por ejemplo, inimputables, porque no comprenden la ilicitud de sus delitos o no pueden autodeterminarse de conformidad con ese conocimiento. Entonces, la forma de determinar si una persona es imputable, o sea, le puedo poner una pena y le hago el reproche, o inimputable porque no lo debe comprender, ese escenario, por ejemplo, es del resorte de un experto científico que le sirva al juez para valorar y determinar si se le impone una pena o se le impone una medida de seguridad a esa persona. Ok, bueno, teniendo en cuenta eso que tú mencionabas, quiero que nos cuentes cómo consideras tú que es la percepción que tienen los abogados con respecto a los psicólogos forenses. O sea, ¿piensas que es valorada la labor de los psicólogos forenses, en este caso en el sistema penal? ¿Y qué consideras tú que es fundamental en ese proceso que ellos hacen? Sí, miren lo importante que resulta el que los abogados y la administración de justicia como tal valore a los peritos forenses. ¿Por qué? Porque hay muchos escenarios de comportamientos graves. Por ejemplo, imaginémonos un tema de agresiones sexuales, agresiones, violaciones o los temas de la víctima. Todos tienen que pasar por parte de una valoración por parte de un juez o una valoración por parte de quienes integren el trámite dentro del proceso. Y entonces, la forma en la cual la determinación de las responsabilidades o la justicia en un determinado contexto tiene que valerse del conocimiento, la experticia, la legalidad de una valoración por parte de un psicólogo forense. Entonces, podríamos dividirlo desde dos puntos de vista el escenario. Uno, desde un punto de vista genérico, resulta indispensable la existencia de un experto que le permita al juez hacer unas valoraciones sobre la conducta humana, que en eso van a girar el tema de los psicólogos forenses. Y la otra valoración es, digamos, una valoración crítica ya en un sentido estricto, es en la práctica están cumpliendo con esa finalidad y entonces allí diríamos, uno puede encontrar peritos de medicina legal, de ciencias forenses que tienen pues una gran experiencia, pero lo que puede ocurrir a veces es que yo creo que de pronto no son suficientes los peritos existentes para dar abasto, para cumplir con los requerimientos de la Administración de Justicia. Entonces, muchas veces puede ocurrir que ellos de pronto, para hacer un dictamen o para determinar si una persona digamos, está lesionada psicológicamente o desde otro, si otro tiene algún grado de afectación que le impida el discernimiento, pues lo hacen muy rápido.
Entonces, primero se demora un tiempo en que le asignen y cuando le llega a ellos hacen dos, tres entrevistas, inmediatamente dan un dictamen que, pues obviamente esos dictámenes involucran desde el punto de vista de la libertad, pues la vida de una persona, la inocencia, la culpabilidad o algunos tipos de determinación. Yo pensaría que podría eventualmente sí que tener un mayor espacio de análisis, de valoración para llegarse a las conclusiones a las que se llegan. Casi que se convierte es como en un requisito. La fiscalía hace una solicitud, ellos hacen una entrevista, inmediatamente sí, acá se cometió tal, 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 y obviamente pues ahí se puede afectar de alguna forma el rigor de la valoración de lo que se puede hacer. Pero, pues digamos, el rol como tal es sumamente importante, la misión que cumplen es sumamente importante. Ya en un sentido crítico, eventualmente podría reforzarse el número de personas que puedan asistir que puedan trabajar, por ejemplo, en medicina legal o que sean peritos forenses para prestar un mejor servicio. No les estoy oyendo. Tienen, o, no las estoy oyendo en Ya, este momento. sí, sí, sí. Gracias. La siguiente pregunta que va pues dentro de lo que nosotros queremos investigar son ¿qué tú piensas como casos específicos, obviamente sin darnos detalles, pero que tú consideres que el psicólogo forense haya podido aportar a ese caso? ¿Y cuáles consideras tú que fueron como esas habilidades o esos conocimientos que ellos utilizaron para abordar, pues en este caso, lo sucedido o la situación que sucedió? Sí, mira un tema importante de alguna forma. El contacto que tenemos como abogados con los peritos forenses, con los psicólogos forenses, se puede presentar, digamos que en dos escenarios. Uno, cuando, y voy a ponerme también porque acá resulta importante también hacer una aclaración. El proceso penal es un proceso de partes, entonces siempre vamos a encontrar dos partes, un acusador y una persona que está siendo acusada, que se van a defender en igualdad de condiciones en frente de un juez que de manera imparcial va a resolver ese conflicto que se presenta entre ellos. Entonces, la forma en la que un abogado se aproxima, pues va a depender un poco del rol que esté asumiendo, si está acusador como víctima o está en la calidad de defensor. Por ejemplo, en un caso en el cual yo estaba, se actúa, por ejemplo, en calidad de defensor y se trataba de una persona que había lesionado a alguien con quien convivía o con quien tuvo una relación hace algún tiempo. eh, Fue a través del aporte de unos peritos psiquiatras forenses que se determinó ese primer elemento que yo les mencionaba. Para ser responsable se requiere que uno se le pueda hacer un juicio de reproche porque uno es una persona normal que conoce lo ilícito y puede autodeterminarme con ese conocimiento. Entonces, en ese otro caso al cual estaba haciendo referencia, o en ese otro escenario al cual estaba haciendo referencia, eh, en una persona que estaba consumiendo determinadas medicinas que afectan el sistema nervioso central y que después lo combinó con trago y con alguna otra droga de alguna forma, logró que se conformara un cóctel que afectó su raciocinio, su comportamiento y actuó de una determinada forma que era lesionando a alguien. Entonces, es a partir de medicina legal que se determina que esa persona realmente, si bien podía que eventualmente podía comprender la ilicitud de lo que estaba haciendo, no podía autodeterminarse porque estaba fuera de control. Entonces, para eso, como decía, se requieren unas valoraciones por parte de los expertos de medicina legal para llegar a esas conclusiones.
pero digamos que en los otros temas, cuando las personas, por ejemplo, son víctimas de agresiones físicas o agresiones sexuales, también las personas pueden presentarse lesiones no solamente desde el punto de vista físico, sino también lesiones desde el punto de vista psíquico. Entonces, corresponde a un determinado perito entrar a valorar si existen secuelas, cuáles las afectaciones desde el punto de vista psicológico existen, si existen, pues ya en los temas de ayuda a las víctimas, evitar que vayan a ser doblemente victimizadas, que existan una buena aproximación para atender las dolencias de la víctima y poder paliar las consecuencias de la conducta delictiva. Entonces, allí en esos escenarios, pues claro que resulta muy relevante y podemos decirlo nuevamente, determinante la valoración de los peritos. De todas formas, en los procesos penales, pues va a haber una confrontación. Y me imagino yo que si la fiscalía lleva un perito de determinado contexto, la defensa tratará de llevar su propio perito. Y existen peritos, psicólogos forenses que trabajan para medicina legal en las instituciones públicas y otros que trabajan como peritos para casos particulares. Ok. Bueno, hemos estado escuchando detenidamente. Algunos de estos conceptos los hemos manejado en clase. Sin embargo, tenemos una pregunta en particular y es más que todo relacionada a, bueno, al menos desde la perspectiva personal de usted, pues, como abogado penal, en lo que conocemos de, pues, de la firma. Mantienen, no hemos escuchado o pues no quedó muy claro dentro del audio cuánto tiempo lleva esta firma y de pronto la experiencia que ha llevado esta firma. ¿Por qué lo preguntamos? Porque entendemos que hay al menos algún enlace que, claro, usted nos mencionaba previamente. Hay un rol que cumple el psicólogo forense, en este caso el perito, en estos casos en los que de pronto se llega a entender que las personas de pronto no son conscientes de los actos y por esto es que ya entra más que todo ese juicio. Una persona que es experta pues, en el comportamiento. Sin embargo, cuando existe este rol entre el psicólogo y el abogado, existen algunos desafíos, de pronto hay algunos retos para poder entrelazar estas dos áreas. Sí, mira, pues yo te comentaba que yo tengo 26 años de experiencia en el ejercicio profesional y obviamente en los temas del derecho penal, en los temas del derecho procesal penal, el área del derecho en la cual las personas se enfrentan con aquella persona de carne y hueso que está siendo llamada como presunto responsable de un comportamiento delictivo, es el derecho procesal penal. Y es en ese espacio del derecho procesal penal en el que eh, se, se tienen que practicar unas pruebas para llevar al juez al convencimiento de que una persona es culpable o es inocente. En derecho se dice llevar al conocimiento más allá de toda duda que una persona es responsable o que una persona es inocente de los cargos que se le están imputando. Entonces, bajo esa perspectiva, desde ese punto de vista, pues se convierte en un reto totalmente la interrelación con esa prueba sumamente importante que va a llevar al convencimiento al juez de uno o la otra postura y eso va a depender también, digamos, ese podría ser un reto que manejamos los abogados en este escenario, que manejamos diferentes roles. En algún momento estamos siendo representantes de la víctima y en otra ocasión, en un caso totalmente diferente, estamos siendo defensores del mismo. Entonces, el reto un poco es tratar de cómo nos podemos aproximar a ese lenguaje técnico, a esos conocimientos científicos especializados para ayudar a conectar esas dos áreas del derecho. ¿Cómo le puedo transmitir al juez esa información técnica que está brindando los estudios que realizó el perito
cómo los puedo transmitir. Y para poder ser intermediar en esa relación, pues tengo que interactuar mucho con los peritos, con los expertos, conocer temas del comportamiento humano, eh, para de esa forma tener ese desafío de cómo poder llevar ese elemento que me va a servir de prueba para que el juez tome la decisión a la cual se ajusta mi teoría del caso, lo que yo estoy pensando. Ok, y bueno, has respondido varias preguntas que iban en varios ítems y eso me pareció muy interesante. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que el sistema judicial colombiano cuenta con suficientes psicólogos forenses? Tú nos habías mencionado que no, Sí. pero por ejemplo, para casos más donde se necesita de pronto más acompañamiento por parte del psicólogo forense, ¿tú crees que de verdad existe esa ayuda, existe ese apoyo? María José, yo te reitero, me parece una pregunta sumamente interesante. Normalmente la visión en general, María José, de la administración de justicia es que la administración de justicia tiene una sobrecarga de casos y el número de funcionarios que pueden realizar aportes desde sus diferentes áreas de especialización son insuficientes para poderlos conocer. Yo te digo, por ejemplo, un gran número de delitos que se cometen dentro de las estadísticas, pues no, lamentablemente no las tengo, pero eventualmente ustedes las podrían buscar, tiene que ver mucho con el delito de violencia intrafamiliar. O sea, si ustedes cogen el número cómo se reparten los delitos en el país por los números que puedan llegar, no tengo las estadísticas en este momento, ustedes pueden encontrar que hay un gran número de delitos que tienen que ver, por ejemplo, con violencia familiar, con agresiones físicas, con agresiones sexuales, y todos esos casos siempre tienen que pasar por una valoración por parte de un experto psicólogo o psiquiatra de medicina legal. Y entonces, eh, en la práctica, cuando la fiscalía está solicitando, pues los funcionarios pueden estar primero muy ocupados atendiendo otros casos y si lo hacen muy rápido o si se les asigna el caso muy rápido, de todas formas también lo que te decía, ellos trabajan muy rápido para efectos de poder atender todos los otros casos. Entonces, lo que he visto en la práctica es que realmente si ellos atienden, hacen una o dos entrevistas y ya hacen su dictamen y no se hace un seguimiento al paciente. Obviamente uno podría pensar que ese no es el rol del perito. El perito hace un análisis en un momento determinado y ya los otros acompañamientos serán rol de asistenciales por parte de psicólogos, pero dentro de otras áreas, ¿no? Pero entonces estos peritos, mira el trabajo que tienen. Uno, tienen muchos casos. Dos, cuando les llegan, tienen poco tiempo e instrumentos y recursos para poderlos evacuar. Y tres, ellos hacen su dictamen, hacen su experticia y después ellos van a ser citados a un juicio y esos juicios también les quita tiempo. Entonces, mientras están en un juicio, pues no pueden estar atendiendo los otros casos. Entonces, sí creería yo que pudiera también, en el tema de reforzamiento de la planta de la Administración de Justicia, algunos de esos tienen que ver con muchos más equipo y personal en los temas de psiquiatría forense o psicología forense. Eh, Como mencionó mi compañera, muchas de las preguntas que teníamos fueron resueltas de forma breve. Sin embargo, pues nosotras como estudiantes de psicología, sobre todo ahorita que vamos a entrar a prácticas posiblemente en jurídica, mm, se nos hace un cuestionamiento y es más que todo pues por la experiencia que usted maneja y es de pronto qué recomendaciones daría a una persona que se interesara en este campo. Por allá una persona que se interesara en la parte jurídica o un psicólogo, una estudiante en psicología que de pronto se interesara en trabajar pues de la mano de abogados de estas áreas. Me parece un área súper apasionante.
como les digo, dentro de todas las áreas del conocimiento de la psicología, pues obviamente por mi profesión interactúo más con el lado forense. Eh, yo a partir, miren ustedes, un evento, digamos, histórico en los temas de la administración de justicia penal que ustedes conocen, es que Colombia en el 2004, a través de la ley 906 del 2004, adopta un sistema procesal, un sistema de conocimiento de la verdad adversarial, acusatorio, que parte del presupuesto que todo se resuelve en un juicio. Entonces, esto se convierte como en un reto, digamos, para la administración de justicia, para el fiscal, de cómo tiene que presentarse con todos los elementos suficientes para derruir la presunción de inocencia que pesa frente o que le garantiza a una persona que se aproxima a un trámite penal. Entonces el fiscal tiene que estar muy preparado y tiene que ir de la mano muy preparado de todos las pruebas que quiere presentar. Muchas de esas, muy importantes y muy relevantes, pues tienen que ver con la psicología forense, ¿sí? Y entonces ese escenario abrió un espacio pues, de ampliación de conocimientos a todos los temas de la investigación, digamos, a todos los temas de las ciencias forenses, a todos los escenarios de cuál es la forma de mejor probar, ¿no? Y la forma de mejor defenderme también a partir de las pruebas. Y entonces, unas actividades que de alguna forma en otros sistemas anteriores, históricos, no, estaban un poco relegados, empiezan a cobrar una relevancia inusitada, así sea también desde el punto de vista económico. Un psicólogo forense o un dictamen de un psicólogo forense particular, ya con su experticia, sus conocimientos, pues tienen unos costos sumamente altos. Entonces, desde el punto de vista económico, también desde ese punto de vista, cambia un poco el escenario. No solamente está el espacio de que voy a ser funcionario público, sino también puedo actuar en temas criminalísticos como apoderado, como trabajando con los grupos de defensa. Y realmente, pues en ese tema económico, los honorarios son bastante interesantes. Pero independientemente de lo económico, pues el reto de poder comprender el comportamiento de aquellas personas que en un momento determinado dicen, no voy a cumplir con la ley y me voy a ir por este lado, lo voy a cometer de esta forma, o el otro escenario de cómo puedo ayudar a las víctimas, cómo se afectan las víctimas, qué aporte puedo hacer para que todos redundan en que las estadísticas de los delitos y estos delitos violentos pues se reduzcan. Entonces, es un gran aporte el que se puede realizar por parte en este escenario de la psicología forense. Por ejemplo, yo, si estoy defendiendo a alguien por algún delito, imaginemos, por ejemplo, violencia intrafamiliar, entonces yo me reúno con un equipo de 3 o 4 psicólogos forenses. Oiga, mire, tenemos que hacer un análisis que podamos presentarle a un juez de esta persona cuál es su comportamiento, que no tiene una propensión a ser violento, que tienen una buena consideración a las mujeres, por los temas de género que implican agravación de los comportamientos punibles. Entonces, en otros, oiga, mire, este es el dictamen que hizo Medicina Legal. Entonces, yo necesito que ustedes se sienten a analizar cuál fue la técnica que utilizó Medicina Legal, cuántas entrevistas hizo, en qué circunstancias pudo haber fallado, está ajustado a los estándares que establece Medicina Legal. Entonces, y el otro escenario, pues puede ser también al poder a construir los, los elementos que sirvan de guía y de apoyo para llegar a eso, al establecimiento de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, son muchos los escenarios, la forma de interactuar con psicólogos forenses. Ok,
interesante porque nosotras, pues previamente a la entrevista, en nuestras clases y en lo que nosotras hemos abordado a lo largo del semestre, eh, de pronto hemos tenido algunos estigmas, algunas percepciones que pues nos han dado algunas personas, o al menos nuestra profesora, frente a cómo es que se maneja, cómo es que es la relación entre abogados, sobre todo abogados penales, psicólogos forenses. Digamos que esta relación normalmente, como nos da mencionado, es que se ve permeada por un poco como de competencia, pues porque claramente los abogados también tienen un poco de conocimiento en el área de la psicología. Entonces tampoco es que sean totalmente desconocidos frente a nuestra área, pero sí es muy interesante saber que, digamos que nuestra labor se ve reconocida y también que pues podemos como tener todos como una relación. eh, pues, Claro, claro. Mira, yo creo que, digamos, la relación en lo que a mí respecta con el área de la psicología forense siempre ha sido una aproximación de total respeto, porque finalmente, pues yo no puedo pretender creer que tengo conocimientos de psicología, porque para eso están las personas expertas en el área respectiva. Entonces, como les decía, es una herramienta, el trabajo de los psicólogos forenses es una herramienta sumamente importante para poder llevar el conocimiento al juez y hacer las valoraciones. Aquí tenemos el objeto de estudio, pues es el comportamiento de una persona, del ser humano. Entonces, yo digo, la relación, puede haber relación, digamos, una situación de una relación chocante puede ser cuando, por ejemplo, lo que digan ustedes como psicólogos en un dictamen, ese dictamen no es más que un papel, es un dictamen. Para que se convierta en prueba pericial, tiene que practicarse en un juicio de forma oral y concentrada y contradictoria. Entonces, es allá en donde está el reto. Por ejemplo, ustedes van a dar un concepto de que existe una lesión psicológica, una afectación de tal forma. Entonces, la contraparte las va a contrainterrogar y allí va a ser tensionante la situación porque el rol del otro abogado va a tratar de hacerlas caer en algún tipo de contradicción, el no cumplimiento de alguna metodología, situaciones que en ese escenario se convierten en tensionantes. Pero si yo voy si digamos que yo tengo un equipo de psicólogos forenses que trabajan conmigo, pues yo voy a preparar antes el interrogatorio, les voy a decir más o menos cuáles son los temas sobre los cuales les van a preguntar, contextualizarlos de cuál es ese escenario, que ese es un tema en que muchas veces los psicólogos, a veces, algunas veces terminan sorprendidos porque no están esperando ese tipo de preguntas. Es allá donde es la situación, digamos, más tensionante en la relación con el abogado. Porque en las otras, cuando van a rendir su dictamen, ustedes están con el paciente y en su escritorio y toman apunte y sacaron su documento. ¿De acuerdo? Si están del lado del abogado, pues hacen lo mismo su documento, pero pues digamos desde el punto de vista de la teoría del caso del abogado defensor. Y es allá en el juicio en donde tienen que ustedes oralmente rendir su dictamen y allí alguien les va a hacer el examen de validación si se cumplieron con las técnicas adecuadas o no. Entonces allá es donde puede existir esa tensión. Yo creo que es un área de la psicología bastante bonita. Me gusta, está acompañada del derecho penal, sirve para comprender el comportamiento humano, pues comportamiento humano delictivo, ayudar a las personas y creería yo que es un área que significa un reto, que puede también, lo que pasaba a veces con el derecho penal y pasaba con el derecho penal es que, digamos, en la casa le dicen a uno, oiga, pero ¿cómo se va a meter a eso del derecho penal? Eso puede ser peligroso, eso es terrible, y tiene que ver con delincuentes, pero la vida no es así. Y ustedes, pues, al que le guste esa área del derecho, pues eso es totalmente apasionante y nunca, pues, van a estar en peligro de nada. Las personas actúan con total transparencia, honestidad y ustedes estarán haciendo su trabajo y realizando el aporte de lo que les guste.
Bueno, pues muchas gracias por tus respuestas, por retroalimentarnos y pues también llenarnos de conocimiento, ¿no? Porque hay muchas cosas que de pronto no sabíamos desde la perspectiva de un abogado, ¿no? Entonces, muchas gracias Claro. por darnos tu punto de vista y pues no sé si mi compañera tiene alguna otra pregunta. No, yo creo que con esa información ya tenemos lo suficiente para poder hacer nuestro Bueno, informe. De todos modos, nos queda mucho tiempo por el tema de los 40 minutos. Sin embargo, pues te agradecemos por tu tiempo y por tu colaboración. Y si nos queda alguna otra pregunta, pues seguramente te estaremos informando nuevamente. estoy para servirles, Nicole y María José, con todo el gusto del mundo, para que puedan aprender mucho y que salgan a enseñar y a hacer todo lo que tengan que hacer, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Gracias, No, Alfredo. Estamos pendientes de